se mantuvo hasta principios del siglo XX, del siglo pasado, ¿sí? Con, por ejemplo, el victorianismo. A finales de a principios, perdón, del siglo XX, la moral victoriana dominaba, promoviendo la castidad y reprimiendo la expresión sexual. Luego de eso vino la Primera Guerra Mundial y los roles en cuanto a género de mujer y de varón también fueron cambiando. La mujer en la Primera Guerra Mundial empezó a ser más activa socialmente, yendo a la guerra, trabajando como enfermera, siendo más visible en la sociedad, y por eso es que esa reprensión y esa castidad que se promovía empezó a cambiar a partir de la Primera Guerra, de la Guerra Mundial. Impacto en las normas de género, bueno, lo que veníamos diciendo, la mujer empezó a ser más visible y por ende empezó a cambiar ese pensamiento que se tenía y hubo cambios así en la sociedad. Después de la Primera Guerra Mundial, la famosa década del 20 llamada los años locos, en inglés es esta expresión, se experimentó una relajación de las normas sociales y una mayor liberación sexual, porque empezaron las fiestas, el jazz y la moda que afloraba en ese tiempo, reflejaban un enfoque más despreocupado hacia la vida y hacia la sexualidad. Estos flappers eran mujeres jóvenes, significa alas, como que las mujeres volaban, eran libres, que rompieron con las convenciones tradicionales al adoptar modas más reveladoras, a fumar, que no se veía una mujer antes fumando, bebiendo y expresando una mayor libertad en cuanto a la sexualidad. Luego vino lo que se llama y se conoce comúnmente como la revolución sexual en los años 1960 y 1970. Hay un contexto social y se empezaron a promover los derechos civiles de las mujeres, abogaban por la igualdad de género, cosa que hoy vemos bastante común en nuestra sociedad. Quizás en ese tiempo se empezaba a ver recién allí. Derechos reproductivos, la libertad sexual de las mujeres desafiando las normas patriarcales. Cambios tecnológicos y científicos, por ejemplo, aparecieron los anticonceptivos en el año 60. La píldora anticonceptiva permitía a las mujeres controlar su fertilidad. Y ahí la gente empezó a pensar en que se podía separar lo que es la sexualidad de la procreación, que como enseñaba la Iglesia Católica en la Edad Media, decían y enseñaban y transmitían que era solo con fines reproductivos. En esa época, en la llamada revolución sexual, apareció también lo que es las legalizaciones y las despenalizaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1973, Estados Unidos legalizó el aborto. Ya en algo que quizás hace poco tiempo nuestra nación ha quizá puesto en debate ese tema, ya en 1973 Estados Unidos lo había legalizado, destacando el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus cuerpos. Ya en alguna clase hablaremos acerca del aborto. Y en cuanto a la despenalización, tenía que ver con las leyes que criminalizaban o condenaban a los homosexuales, promoviendo la aceptación social y la diversidad sexual. Antes también incluso a los homosexuales se les decía sodomitas, ¿sí? Posterior a esto, aparece en la década del 80 la era del SIDA. Y con esto hubo una crisis porque fue un impacto muy fuerte en la humanidad y generó una conciencia resaltando la importancia de la seguridad y la prevención. Y también empezaron a aparecer cosas que no había antes. Todo esto no está en el apunte, ¿sí? Después el que lo quiere se lo puedo pasar por email o se lo puedo imprimir y pasárselo.
empezaron las campañas de salud pública, algo que nosotros también en este tiempo vemos como muy común, pero no lo era en ese tiempo y con motivo de la aparición del VIH se empezó a ver. Más en nuestros tiempos, la época de 1990 y la época del 2000, apareció por supuesto que Internet y con eso el acceso a la pornografía, a la información sexual, que quizás eran temas tabúes hasta incluso en las familias. Internet transformó la manera en que las personas exploraban y aprendían sobre la sexualidad. Por supuesto que había información tanto mala, creo en gran mayoría, como buena. Y apareció lo que es la cultura pop, programas, televisiones, música, cine, letras de canciones, hablando de manera sexual ya mucho más abierto, sin tapujos, de manera explícita, y eso impactó, por supuesto, en la sociedad. Y en el siglo XXI, que es lo que estamos transitando, movimientos de la comunidad gay, identidades de género, todas cosas que quizás ahora no hace falta explicarlas porque nos son muy familiares, y lo que es redes sociales que permiten una mayor expresión, pero también presentan desafíos como el sexting, aparecen delitos sexuales, delitos que involucran a niños y demás cosas. Pero el tema que nos convoca ahora es la ética sexual, como decía Minguito, sexual cristiana. Y hay una definición ahí que tienen en el apunte que dice: la ética sexual cristiana se basa en los principios que guían el comportamiento sexual. Ahí dice de los creyentes, pero como venimos estudiando en cuanto a la ética es la norma, ¿sí? Aquello que está bien, lo cual debería regular a toda la humanidad y es lo que marca lo que está bien y lo que está mal. Los cuales están fundamentados, esos principios, en la enseñanza de la palabra de Dios. Este enfoque ético busca honrar a Dios con nuestras vidas, respetar la dignidad de los demás y fomentar relaciones saludables y edificantes. En esencia, implica vivir de acuerdo con el diseño divino para la sexualidad humana, promoviendo la pureza, la fidelidad y el respeto mutuo. Quería dividir esta clase puntualmente en dos partes: sexualidad positiva y sexualidad negativa. ¿A qué le llamo sexualidad positiva? Bueno, básicamente al plan de Dios. ¿Cuál era el plan del Señor? Que quizás lo venimos viendo indirectamente al hablar del matrimonio, al hablar del divorcio, se tocan temas de infidelidad, y ya nos tenemos que ir dando cuenta cuál es el diseño original de Dios respecto a la sexualidad. Por ejemplo, la sexualidad es un don de Dios, ¿sí? Es un regalo de Dios, y la Biblia lo expresa. Vamos a tocar algunos pasajes, por ejemplo, si quieren buscar esos que aparecen allí: Génesis 2:24, Mateo 19:5, 1 Corintios 7:2. La sexualidad es un regalo de Dios en el marco matrimonial, en contraposición a lo que se enseñaba antes, quizás en la Edad Media y hasta principios del siglo XX, que se enseñaba que era solamente con fines reproductivos, que el placer era pecado y un montón de cosas más que no están en la palabra de Dios. Entonces podemos ver la sexualidad en primer lugar como un regalo de Dios. Bueno, habla de esa unión, que no es solamente unirse en matrimonio, sino unirse en un solo cuerpo, unirse sexualmente, y esa unión, más que biológica, es una unión espiritual. Te unís con esa persona, todos estos conceptos los vamos a ver en un ratito. Bueno, Mateo 19:5 dice más o menos lo mismo, pero lo pueden leer. 1 Corintios 7:2. Muy bien.
A ver, Primera Tesalonicenses 4, 3, 5. Ahí les pido Hebreos 13, 4. Y otro que vaya buscando, Primera Corintios 6, 19 y 20. Hablamos de la sexualidad como un don de Dios, pero también eso implica pureza, ¿sí? Y no usar la sexualidad fuera del marco que Dios la diseñó. Quería aclarar unos pequeños conceptos. Fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Adulterio son todas palabras que vamos a ver en los versículos que vamos a leer y quizás la gente se los confunde. Adulterio es mantener relaciones sexuales con otra persona que no es tu esposa. Bueno, textos. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 5. Muy bien. Hebreos 13, 4. La 1960 dice, honrosos sean todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Ahí está marcando también la palabra de Dios una ética, una norma respecto a lo que es la fidelidad que Dios espera en el matrimonio y de no manchar nuestro lecho matrimonial estando con una persona que no es nuestra esposa o, en el caso de no estar casados, de mantener relaciones sexuales. Primera Corintios 6, 19 y 20. Muy bien. Ahora vamos a tocar en detalle, en bastante detalle ese pasaje, pero nos marca el propósito, ¿sí? Y el propósito, en cuanto a la ética sexual y en cuanto a toda nuestra vida, podemos decir que es honrar a Dios. Ahí la NTV decía, honrar a Dios. Bueno, glorificar al Señor en nuestras vidas. No solo en nuestras áreas de nuestra vida que ve todo el mundo, como puede ser nuestro trabajo, el venir a la iglesia, sino también en algo íntimo, si es que vos estás casado, honrar a Dios también en ese aspecto de nuestra vida, porque Dios también está allí. Que era algo que se enseñaba antes, que Dios no estaba en ese acto, digamos, sexual con tu esposa, pero no es tampoco lo que la Biblia enseña. Bueno, ya fuimos leyendo esto. El Señor habla ahí en Génesis 1, 27 y 28, que fructifiquen y multiplíquense, también dándole el sentido reproductivo a lo que es la sexualidad dentro del matrimonio. Y el texto que leía Matías en Génesis 2:24 habla de esa unión sagrada que no es solamente, como dijimos cuando enseñamos en el matrimonio y en las clases siguientes, solamente firmar un papel. Para Dios es una unión sagrada y para el Señor es una unión espiritual. Vimos en los textos que leía Juan Manuel de la pureza y la santidad que Dios espera. Dice, huid de la fornicación. Cualquiera que peca con otro pecado, dice, fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice la palabra de Dios. Y vimos que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos pecando contra nuestro propio cuerpo en un pecado de inmoralidad sexual, estamos afrentando al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo, que es algo tremendo y vamos a verlo en unos momentos. Bueno, antes del matrimonio, 2 Timoteo 2:22, no lo busquen, o si quieren, búsquenlo. Huye también, dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Eso también, con el tema de la revolución sexual, de la tecnología, está la proliferación del pensamiento humano que viene del diablo y que se opone al pensamiento de Dios. Lo que yo llamo y lo que Pablo llama las pasiones juveniles. Y el hecho que, bueno, todos lo hacen, no hay ningún problema
no es la norma, no es la ética para nosotros conducirnos, sino lo que dice la palabra de Dios, y llama a los jóvenes que no están casados a huir de las pasiones juveniles, a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, invocan al Señor. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, y le dice en varias cosas, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Primera Tesalonicenses, todos estos pasajes los tienen en el apunte, ¿no? Primera Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muchos jóvenes se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, nuestra santificación. Para los jóvenes, para los que no somos tan jóvenes y para los adultos. Me hacía reír una vez un chico, venía a la escuelita y pensaba que cuando uno estaba casado, ya te casaste y ya no tenés más malos pensamientos, ya no tenés más problemas de fidelidad y demás. Y bueno, no es así. Entonces esto de la voluntad de Dios, que es la santificación, aplica para todos, para los más chicos, para los que no somos tan chicos y para los adultos. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. La palabra ahí es porneia, que implica toda inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros, dice, sepa tener su propia esposa. Ahí la palabra no es adecuada, pero vamos a tomarla por ahora en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera Corintios 7:8, digo pues a los solteros y a las viudas, esto creo que lo decía Mauri, qué bueno que les fuera a quedarse como yo, o sea, sin casar. Pero si no tienen ese don, necesitan estar en compañía, tener un compañero, una compañera, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Significa, mejor es casarte a que peques contra Dios en esto que afrenta tu propio cuerpo, al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo. Primera Corintios 7:25, en cuanto a las vírgenes, o sea, las jovencitas que aún no se han casado, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre o la mujer en quedarse como está. Era lo que decía el apóstol respecto a la sexualidad, en cuanto a lo juvenil, en cuanto a qué es mejor y qué es peor. Bueno, este texto no está, así que si alguno lo quiere buscar, Mateo 5, 27 y 28. Hablábamos de con el avance de la tecnología se hizo mucho más fácil y al alcance de la mano, lamentablemente, no solo para cualquiera de nosotros, sino incluso para nuestros chicos, para nuestros hijos que tienen computadoras, tienen dispositivos, se ha vuelto esto al alcance de cualquiera. Y el Señor enseña que la fidelidad o la infidelidad no es solamente quizás llevarlo físicamente o haber vos estado con una persona en lo físico, sino también en el corazón. Mateo 5, 27 y 28. Con el solo ya mirarla y desearla, ya cometiste adulterio en tu corazón. El Señor le dio el verdadero sentido a la ley. Bueno, el sexo es dado para el placer matrimonial aparte de la procreación, ¿sí? Algo que se enseñaba todo lo contrario, como hemos visto en el video, y como también proliferó a principios del siglo XX, que solamente era con fines reproductivos. Pero la Biblia habla, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, en todo el libro de Cantar de los Cantares, del disfrute matrimonial, de una sexualidad activa y plena con tu esposo, con tu esposa, y que eso te genere un deleite. Por ejemplo, dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos. Cantar de los Cantares 7, 6
al 12, cuán hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Bueno, es todo así el libro de del Cantar de los Cantares, ¿sí? 1 Corintios 7, 3 y 5, como se están dando cuenta, estamos simplemente leyendo pasajes de la palabra de Dios y no agregando demasiado. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, hablando de las relaciones sexuales. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración, pero vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo decía, no se nieguen el uno al otro, a no ser a causa de la oración, a no ser de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración, porque dice que si pasa mucho tiempo, el enemigo, el tentador, puede hacer que uno de ellos caiga. Entonces no se nieguen el uno al otro, disfruten la sexualidad que el Señor les dio como esposos. Este texto ya lo habíamos leído, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sea honroso, sea honorable, sea gratificante el matrimonio y la sexualidad que Dios le regaló al matrimonio. Proverbios 5, 18, 19, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Este versículo es muy claro y habla del disfrute, de la alegría de una relación sexual matrimonial. Pero hay una sexualidad negativa. Y antes de hablar y de meternos en esta sexualidad negativa que vamos a estar un tiempito, quiero volver a leer la definición que dimos al principio, que la ética sexual cristiana se basa en principios que guían el comportamiento sexual de los creyentes, los cuales están en la palabra de Dios. Pero si alguien acá en este lugar, o quizás estás escuchando en internet, o lo vas a escuchar después, y no sos cristiano, a lo mejor todo lo que digamos, todo lo que enseñemos de acuerdo a la palabra de Dios en esta clase y en todas, no vas a estar de acuerdo. Esta ética, esta norma que marca lo correcto y lo incorrecto, se encuentra en la palabra de Dios. Lo cual, si vos no sos un hijo de Dios, si tu ética, tu moral es otra, bueno, seguramente no estés de acuerdo con nada en lo que estamos diciendo. Estaba la iglesia de los Corintios, ellos tenían problemas de inmoralidad grosos, podemos decir, y Pablo los reprende en la primera carta de los Corintios. De hecho, algunos arrastraban costumbres de antes de conocer al Señor y pensaban que el sexo era algo solamente biológico, porque en la cultura de los corintios enseñaban eso y que nada tenía que ver con la espiritualidad, con un acto espiritual, con una unión espiritual. Y la sociedad de Corinto estaba tan corrompida moralmente que el hecho de tener inmoralidad sexual comúnmente se les decía corintianizar. Y ahí tienen la definición en el apunte. El término corintianizar se refiere a adoptar o participar en comportamientos inmorales o libertinos, especialmente de carácter sexual. Las orgías que se formaban en Corinto, que tenían que ver con la prostitución, con la adoración a ídolos, a la diosa, por ejemplo, Afrodita. Esta palabra proviene de la antigua ciudad de Corinto, que en el mundo greco-romano era famosa por su riqueza, lujo y notablemente su libertinaje sexual y prostitución. Y Pablo habla de un caso grave que hubo en la iglesia de los corintios, y los corintios, dice, estaban envanecidos. Pablo dice, y ustedes están como si nada. Y miren lo que estaba pasando. Se ha sabido que hay entre ustedes, dice el apóstol Pablo, un caso de inmoralidad sexual y de una inmoralidad tal
que ni siquiera entre los paganos se tolera. Y eso que estaban en el medio de una ciudad totalmente pagana y corrompida. Dice, lo que están haciendo en la iglesia es peor de lo que hacen afuera. Uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y ustedes tomando la cena, ustedes haciendo las reuniones como si nada, le decía el apóstol Pablo. Y les dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, o sea, ya no son más así, no se comporten más de ese modo, no tengan más esa norma, esa ética que arrastraban de cuando no conocían al Señor. Esto eran antes ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. La norma ahora es la cristiana, es la que marca la palabra de Dios. Por más que todos, incluso alrededor tuyo, hagan determinada cosa, si vos sos cristiano, la norma es la palabra de Dios. Y Pablo trata en 1 Corintios 6 el pecado del adulterio. Ahí está. Pablo trata, y quiero enseñar 3 cosas y detenerme en esto, acerca de lo que Pablo nos quiere decir acerca de este pecado de inmoralidad sexual. Que ahí pongo en el apunte, ¿no? Quizás alguno que está aquí, o quizás alguno que está escuchando, ha incurrido en este pecado. Y ha pecado delante de Dios, ya sea en fornicación, o ya sea en adulterio. Quizás has engañado a tu esposa, o a veces se piensa más en el hombre, pero quizás has engañado a tu esposo. Y si vos te arrepentís de corazón, el Señor te perdona. Si vos te arrepentís o te has arrepentido cuando incurriste en ese pecado, el Señor te perdonó. Pero la palabra de Dios enseña que este pecado trae consigo consecuencias graves. Que se paga un precio por haber pecado, algo que dice que es contra nuestros propios cuerpos. Entonces podemos decir primero que este pecado de inmoralidad sexual daña. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. Esa era una frase que se conocía comúnmente en esa cultura. Entonces decían, todo me es lícito, todo me es lícito. No, esto no me condena. Pero Pablo agrega a esa frase que todos conocían, mas no todas convienen. Ahí la palabra es sunfero, se los pongo en el apunte, mas no todo es ventajoso, mas no todo es útil. ¿Sí? Y quiero llevarlos a varios pasajes en el libro de Proverbios que si quieren acompañarme me van a hacer un gran favor. Proverbios 5, dice 5:3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es blando, más blando que el aceite. Pero dice, mas su fin es amargo como el ajenjo. Algo que parecía dulce como la miel, la mujer extraña termina siendo amargo como el ajenjo. Agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. También acá estamos hablando de un hombre que se llegó a una mujer extraña. Pero vos, si sos mujer, trasladalo a tu vida porque la palabra de Dios también aplica para el hombre y para la mujer. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Proverbios dice esto en todo el libro de Proverbios, las razones de mi boca, la palabra de Dios, los consejos de Dios. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿Qué significa? Personas que han caído en esto, han incluso tenido hijos con otra mujer que no fue su esposa,
terminan dando el esfuerzo de su trabajo a extraños por haber pecado en esto tremendo. Dice, no le des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Hay gente que ha perdido riquezas, que se ha quedado sin nada por pecar de esta manera. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón, estoy leyendo el versículo 12, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Versículo 18, ya lo habíamos leído antes. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, con tu esposa, con tu esposo. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, versículo 20, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. El Señor está mirando, está diciendo el que escribió este proverbio. Y Él considera todas tus veredas. Capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Los versículos favoritos de nuestras esposas, ¿no? Y la mujer caza, pero sí, es tremendo. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, ¿vas a jugar con fuego y te pensás que no te vas a quemar? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Lo que dice la palabra de Dios. No quedará impune, inocente, ninguno que la tocare. Versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Es tremendo. Dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, es un tonto, dice Salomón. Corrompe su alma, su afrenta nunca será borrada. Proverbios 7. El último proverbio que voy a leer, así no avanza más el tiempo. Versículo 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios. Abraza, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña, que ablanda sus palabras, porque mirando yo, y empieza a dar un ejemplo, por mi celosía, por la reja, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en la plaza, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, y miren lo que le dice, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, hoy cumplí con el Señor, le dice esta mujer. Pero nada tenía que ver con el Señor. Por tanto, he salido a encontrarte, busco diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas y recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegremos en amores
porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá. Versículo 21, y lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, y miren lo que dice, como va el buey al degolladero, vas a la muerte, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra de su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni yerres en sus veredas. Ya terminamos en Proverbios. Y fíjense todo el daño que ocurre estar en una sexualidad que deshonra a Dios. No es solamente un pecado contra Dios, trae consecuencias nefastas a nuestra vida. Y ahí en el apunte tienen en 1 Corintios 18, ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron, hablando de los israelitas en el desierto, y cayeron en un día 23.000 por el pecado de inmoralidad sexual. Entonces el pecado daña y podemos decir que el pecado controla. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí la palabra literal es dominar, es tener potestad sobre algo, es esclavizar. El pecado sexual te esclaviza, te controla, te domina, tiene potestad sobre vos. Y estamos leyendo textos que ya leímos, pero qué bueno es volver a leerlos y que se nos quede y que nos vayamos meditando y pensando en estos versículos. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Acá me parece más correcto, por ejemplo, como traduce no solo la Biblia de las Américas, sino la mayoría de las versiones, dice, sepa tener su propio vaso, y otras versiones dice su propio cuerpo. No hace tanto referencia a la esposa, sino a nosotros mismos. Que cada uno sepa controlar su propio cuerpo, quiere decir el apóstol Pablo, no su propia esposa. Que cada uno tenga control, dominio propio sobre su propio cuerpo, ¿cómo? En santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Colosenses 3, 5 y 7. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Lo mismo que le decía a los corintios. Esto eran antes ustedes, pero no lo sean más, porque el Señor los limpió. El Señor les dio vida nueva. 1 Corintios 9, 6. Pablo toca mucho estos temas en el libro de Corintios por las razones que dijimos. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ahí la palabra es literal boxear. Sino que golpeo mi cuerpo, literal golpeo mi ojo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El pecado sexual te deja fuera, dice el apóstol Pablo. Por eso diga, hagan morir lo terrenal. Golpea tu cuerpo. No habla literal de golpear tu cuerpo para reprimir determinado deseo sexual. Habla de tener dominio propio y control sobre el cuerpo que Dios te dio para que lo uses para su honra. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Y pensaba en esto, ¿no? De la progresión del pecado. Santiago lo dice. Al final, vamos a leer solamente el final. Viene hablando de la tentación. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Y el pecado va en aumento, en aumento, en aumento, hasta, como decía Salomón, la saeta traspasa tu corazón.
es tremendo. El pecado de inmoralidad sexual daña, controla y por último pervierte. Y ya creo que no nos queda demasiado. 1 Corintios 6:13, ustedes dicen, esta también era una frase que ellos usaban en la época, y Pablo la quiso usar para enseñar una verdad espiritual. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal cual como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? O sea, somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace uno solo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, lo venimos diciendo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por tanto, honren a Dios en vuestro cuerpo. 3 cosas, nada más en este pasaje. El cuerpo es para el Señor. Ellos decían, bueno, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, dice la 1960. Bueno, acá la versión que les puse más amigable, ellos decían, la comida se hizo para el estómago y el estómago la comida. Es como decir, bueno, nosotros tenemos relaciones sexuales satisfaciendo una necesidad que es como si fuera comer. Pablo dice, no, el cuerpo fue creado para el Señor, y es el primer punto. El cuerpo fue creado al Señor. ¿Por qué? Y da la sencilla razón, porque en un momento el Señor nos resucitará. Nuestros cuerpos resucitarán para estar para siempre con el Señor, y no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queremos. Dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo será resucitado, que no es algo biológico como comer, es una unión espiritual. Y nuestros cuerpos serán glorificados. Ahí pongo el pasaje de 1 Tesalonicenses que dice, en un abrir y en un cerrar de ojos seremos transformados y estaremos para siempre con el Señor. Y dice la 1960, por eso lo quise poner, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Primer punto, el cuerpo es para el Señor. No es algo simplemente biológico. Si sos un hijo de Dios, tu cuerpo es para el Señor. Y en segundo lugar, el cuerpo es uno con Cristo. Y dice Pablo, enseña 2 cosas. ¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso debería tomar su cuerpo un hombre que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? No. Y ahí doy pasajes, si querés buscar en tu casa, que somos uno con Cristo y que somos parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia, y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, son miembros de Cristo. Entonces estamos unidos a Cristo. Cuando cometemos un pecado de inmoralidad sexual con una prostituta o con una mujer que no es nuestra esposa o tu esposo, al ser uno con Cristo estamos arrastrando a Cristo allí. Creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría, si cometiéramos ese pecado, decirle a Jesús, Jesús, ¿podés acompañarme que voy a cometer pecado de inmoralidad sexual? Es una herejía, pero aquel que lo comete y es un hijo de Dios es exactamente lo que hace. Porque su cuerpo, su propio cuerpo, está unido al de Cristo.
El sexo es la unión de dos personas convirtiéndose en una. Es una unión espiritual. Lo venimos diciendo desde que enseñamos en el matrimonio. Y miren lo que enseñaba la ley Moisés en Deuteronomio 22-28. Cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuera desposada, que no estaba por casarse ni casada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50, pagará el dote, significa, y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Se tendrá que casar con esa jovencita con la que ambos tuvieron relaciones sexuales. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Es el más destructivo, puse yo, más que la droga, más que cualquiera. Tercera razón que el apóstol Pablo da. El cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y también da dos razones. Nuestro cuerpo es de Él y en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos cometer un pecado que atenta contra nuestro propio cuerpo en el cual vive el Espíritu Santo y por el cual estamos unidos a Cristo? Y en segundo lugar, Pablo dice, fuimos comprados por un precio, por la sangre de Cristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y ya terminamos. ¿Qué quiero decir al final? ¿Por qué lo puse? Dice, por tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Cuál es el propósito de la sexualidad y de todo en la vida, no? Honrar a Dios. Que Dios se agrade aún de la sexualidad que llevamos con nuestra esposa. Y si no estás casado, de guardarte para el día que lo estés, de guardarte para el Señor y de honrar a Dios con tu cuerpo. Y cuando ya terminaba y oraba al Señor, me acordaba de este texto. Y Pablo le dice a los efesios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No dice no hablen del tema, no lo hagan, que no tengan esa conducta de vida, ni siquiera se nombre entre ustedes. Y que el Señor nos ayude para que estas palabras nos lleven a temer al Señor, porque eso es el todo del hombre, dice la Biblia. Temer al Señor y guardar sus mandamientos. Y que aún con esto de la sexualidad podamos agradar al Señor en nuestra vida.